Buenos días, estudiantes del octavo básico. Hoy vamos a comenzar la clase de Historia y Geografía y vamos a ver un nuevo objetivo. Hoy día vamos a conocer qué son las monarquías autoritarias y cómo a través de ellas nace el Estado moderno. ¿Alguien sabe qué son las monarquías autoritarias? ¿O ha escuchado hablar de las monarquías autoritarias? ¿No? Voy a ¿Monarquías qué? compartir ya monarquías autoritarias. ¿No? ¿Qué es una monarquía? ¿Quién gobierna en una monarquía? ¿Un rey? Un rey, ¿cierto? Y cuando los reyes, ¿cierto? Y cuando decimos que es autoritaria, ¿qué significa eso? Como ¿Tipo independiente? el poder político del rey. ¿Cómo? El poder político del rey. Que el poder, todo se centra en el rey, ¿cierto? Aquí no existe la democracia, no existe que la gente haya elegido a ese rey para gobernar. Todo el poder político, económico, social lo tiene el rey. A eso nosotros le llamamos una monarquía autoritaria. ¿Ven la imagen que acabo de poner? Sí. Sí, tía. ¿Quién sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es ese caballero? Yo no. No, no saben. Ese caballero es el rey Luis XIV, ¿ya? Que obviamente gobierna o tiene su reino, ¿cierto? A inicios de la Edad Media. Y él tenía una frase que decía, el Estado soy yo. ¿Qué significa el Estado soy yo? Que él mandaba todo el Estado. Ya, pero, por ejemplo, un ejemplo. Cuando él decía, el Estado soy yo, ¿qué significaba? Que a él todos le tenían que pagar algo para conseguir otra cosa. No necesariamente. Que él Que era como el centro de ese lugar, tipo todos tenían que decirle las cosas, o sea, no decirle, sino que si necesitan ayuda o algo así. Ya, muy bien. Nosotros vivimos en un Estado y dentro de este Estado, ¿cierto? Está el presidente, está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, en donde cada uno tiene su injerencia, ¿cierto? Y también estamos nosotros los ciudadanos, que nosotros somos los que elegimos a los miembros que van a estar en el Estado. Pero acá el rey Luis XIV, ¿cierto? Que a él también le decían el rey Sol, decía el Estado soy yo. ¿Qué quería decir? Que él tenía control de todo el reino, ¿ya? En donde todo él lo tenía que decidir, en donde él mandaba todo, en donde él tenía el poder de todo el ámbito político, económico, social, como les decía antes. Por eso él decía, el Estado soy yo, porque era la máxima figura de su reino, ¿ya? Entonces, Ya. vimos que el personaje de la imagen es don, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo eh, se llamaba él? Luis XIV. Luis XIV. ¿Y cómo le llamaban? El rey El rey Sol. Sol. Ah, Entonces, el rey Sol. Entonces, ¿qué quiere decir la frase el Estado soy yo? Dice que además que a estos reyes nadie los elegía. Ellos iban heredando el trono, porque ellos decían que gobernar era divino, ¿ya? Entonces,
Cada monarca o cada rey gobernaba desde su nacimiento y este trono era heredado, de generación en generación, por lo cual lo situaba por delante de toda la ley. ¿Ya? Aquí nadie elegía a nadie, sino que ellos iban heredando, ¿cierto?, el trono a medida que iban unos muriendo y otros naciendo. Por eso ellos decían que eh, el derecho de gobernar era un derecho divino porque ellos lo traían desde su nacimiento. ¿Ya? Profesora, Dígame. ahí no existía tipo la democracia. No, no. Por eso se llamaba monarquía autoritaria y después pasó a ser una monarquía absoluta. ¿Ya? Y Ya, absoluto significaba que todo el poder recaía en el rey. Por eso les ya. decía yo que al ser una monarquía autoritaria o absoluta, ellos tenían el poder bajo un mandato divino que ellos decían porque lo heredaban desde su nacimiento. Nadie los elegía, sino que ellos tenían el derecho divino de gobernar porque venía dentro de su sangre. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, seguimos. Vamos a ver un video sobre la definición de monarquía autoritaria. Las monarquías autoritarias, características de los reinos europeos de los siglos XV y XVI, fueron el fruto de la evolución de las monarquías feudales medievales. Las monarquías se vieron involucradas en frecuentes guerras contra otros reyes y contra súbditos de sus propios reinos, que se oponían a su autoridad. La inestabilidad y la necesidad de asegurar el trono llevó a los monarcas a crear ejércitos reales estables para no depender de los nobles, iglesia y de las ciudades. Este hecho contribuyó a disminuir los conflictos civiles y aumentar la estabilidad de los reinos, lo que fue apreciado por amplios sectores de la población, y dio lugar a una mayor identificación entre los intereses de la monarquía y del reino. Para poder pagar un gasto tan importante, las haciendas reales, que se encargaban de recaudar el dinero para el mantenimiento del aparato administrativo y militar, incrementaron sus recursos económicos creando impuestos y pidiendo préstamos a la burguesía. Además, los reyes solicitaron a las cortes estamentales de sus reinos contribuciones económicas más cuantiosas y trataron de conquistar territorios para apropiarse de sus riquezas. La estructura administrativa de las monarquías se hizo más compleja. Así, aumentó el número de embajadores, ministros y empleados oficiales en las cortes reales, que eran el centro del poder de las monarquías y el lugar donde residía el rey. El incremento del personal estimuló la entrada al servicio de la monarquía de burgueses y miembros de la pequeña nobleza, que habían cursado estudios. Desempeñaron sus funciones en organismos como consejos y secretarías reales, contribuyendo al ejercicio del gobierno de los reyes, quienes, a su vez, necesitaron de más recursos para financiar estas estructuras. Este proceso se ha considerado el origen del Estado moderno. El aumento de la estabilidad, del prestigio de los reyes y de su imagen de poder facilitó su gobierno. Sin embargo, no dejaron de producirse choques con los nobles, la Iglesia y las ciudades. Cuando se rebelaron contra la expansión de la autoridad real, los monarcas trataron de ejercer su dominio por la fuerza, atrayéndolos al ejercicio del gobierno sirviendo a la corte y en el ejército real, o llegando a acuerdos con ellos. De esta manera, los reyes consolidaron su poder controlando el de los estamentos o integrando los intereses de ambos. Si contaban con haciendas reales lo suficientemente potentes, convocaron con menor frecuencia a cortes y parlamentos estamentales, pues a los monarcas ya no les era necesario solicitarles constantemente el dinero y los medios. Obtuvieron el poder de participar en el nombramiento de altos cargos eclesiásticos, revelándose a la autoridad del Papa o llegando a acuerdos con él para conseguirlo. Aumentó el control real en la elección de los gobiernos municipales, interviniendo en el nombramiento de alcaldes y magistrados. A pesar de su mayor autoridad, los reyes estuvieron lejos de poder imponer su voluntad. Este fenómeno fue más evidente en aquellas monarquías compuestas que integraban a diversas
diversas unidades políticas iguales entre sí y que conservaban sus propias instituciones de gobierno. Los monarcas siguieron necesitando de nobles, de eclesiásticos, de la burguesía de las ciudades y de las cortes estamentales para mantener la estabilidad de sus dominios, garantizar el gobierno y seguir obteniendo recursos. En este contexto fue importante el mantenimiento de sus privilegios y su ingreso en las labores de gobierno. Desde el punto de vista económico, la Europa de la Edad Moderna continuó siendo rural y vivió del trabajo de la tierra. No obstante, a partir del siglo XV, la artesanía fue cobrando más importancia y, sobre todo, el comercio. Este proceso, en un contexto de crecimiento de la población, afectó al mundo rural, pero en especial a una dinámica red de ciudades. Los mercados, en los que se intercambiaban tierras, mercancías, capitales y se contrataban trabajadores, no dejaron de ampliar su influencia. Aunque a la hora de comerciar se perseguía el beneficio, el funcionamiento de estos mercados no dependía tanto de la oferta y la demanda, sino de las fuerzas políticas e ideológicas de la sociedad, que diferenciaban al actor económico estableciendo restricciones a la actividad económica, creando monopolios y otorgando privilegios. La sociedad de la Edad Moderna, desde un punto de vista legal, siguió jerarquizada en un estamento no privilegiado y en estamentos privilegiados. Los estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero. Los nobles eran ricos, perdieron el carácter militar que tuvieron en la Edad Media, cuando contaban con sus propios ejércitos, pero lo compensaron integrándose en el ejército y en la corte real. En el clero existía una gran diferenciación social, lo que normalmente se explica por el origen de sus miembros. Los hijos de las familias nobles solían disfrutar de las principales dignidades de la Iglesia. El tercer estado, el más amplio, que no tenía privilegios, fue el que se transformó en mayor medida debido a los cambios económicos que se produjeron y que reforzaron en su seno una diferenciación determinada por la riqueza. En el medio urbano destacó una rica burguesía compuesta por grandes terratenientes, comerciantes y banqueros y prestamistas, muy importantes para los reyes, ya que les cedían grandes sumas de dinero. Algunos se ennoblecían y su influencia en la ciudad y sus alrededores era crucial para la estabilidad de las monarquías, que delegaban en ellos el gobierno de las ciudades. Por debajo se encontraban artesanos agremiados, pequeños agricultores dueños de tierras en el término de la ciudad y tenderos y comerciantes con un área de actividad local y comarcal. En el medio rural sobresalió una capa de campesinos enriquecidos que dirigían sus localidades bajo la supervisión de un señor feudal o de las autoridades de la ciudad de la que dependían. Se relacionaban con la burguesía urbana, ya que les vendían las producciones de sus tierras y trataban de emparentar con ella. En ocasiones se ennoblecían logrando títulos de la baja nobleza, como los caballeros, los hidalgos y los varones. Por otra parte, predominaban pequeños campesinos y artesanos típicos del ámbito rural, como herreros y carpinteros. Ya ven, entonces tenemos que los reyes comenzaron a ellos mismos formar su propio ejército para no depender, ¿cierto?, de la nobleza, ¿cierto? Comenzaron ellos a formar su ejército. ¿Qué más hicieron? Nombraban ellos a todo el poder eclesiástico, ¿cierto? Cuando ellos querían hacer algo, ustedes saben que la figura máxima es el Papa dentro de la religiosidad, pero ellos, ¿cierto? Como que de una u otra manera se trataban de convencer al Papa y obtenían lo que ellos querían. Entonces, nosotros podemos decir, ¿cierto? Podemos decir que la monarquía es, ¿qué es la monarquía? ¿Qué es la monarquía? ¿Qué habíamos dicho que era la monarquía? Es como un tipo de estado que lo dirige un rey o una reina. Ya, entonces podemos decir que la monarquía es una forma de gobierno. Sí. Es una forma de gobierno. Eso es la monarquía. ¿Ya? Donde el cargo supremo, ¿quién lo tiene? El rey. El rey o la reina. El rey, ya.
donde el cargo supremo del Estado lo tiene un... Hoy me quedó muy grande eso. Bueno, los reyes, ¿ya? Cierto, los reyes. ¿Cómo se elegían a los reyes? ¿Se heredaba? ¿Cómo? Exacto. Ellos tenían según ellos, un mandato divino. ¿Qué quería decir eso? Que ellos lo tenían desde el nacimiento, ¿cierto? Y luego lo heredaban. O sea, era sucesivo, ¿ya? A eso se refiere. Por lo tanto, este mandato divino era vitalicio. ¿Y qué significa vitalicio? ¿Qué significa vitalicio? Que dura hasta que se muera él. Hasta que el rey se... Exacto, que es para siempre. Muy bien, Simón. Eso es vitalicio, para siempre. ¿Ya? Tenemos claro entonces lo que es una monarquía, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? Ya, sí. sí. Ahora vamos a ver qué es una monarquía absoluta, perdón. ¿Cuál es la monarquía absoluta? En la que los reyes gobernaban todo. Ya. La monarquía absoluta también, primero tenemos que decir que que es la monarquía absoluta, es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno, Ujú. ¿ya? ¿Qué más? Eh, ¿Cuál es su que característica? la dirige un rey que tiene el poder absoluto, que no... Eh, Diga, O sea, que puede está pasar sobre súper todas bien, las Simón. leyes. Exacto. Entonces tenemos que la monarquía y ustedes no me dicen nada que yo escribí mal, absoluto. Ya, entonces la monarquía absoluta es una forma de gobierno en donde el monarca, es decir, el rey, ¿cierto? Disfruta o tiene el control absoluto. O sea, todo, ¿cierto? Abarca un todo. Un control absoluto sin limitaciones, es decir, él podía hacer lo que él quería, sin limitaciones, ¿cierto? Por parte de una constitución o ley. ¿Qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? ¿Para qué fuimos a votar nosotros el domingo pasado? Ah, ya. ¿Qué es una constitución? A ver, como... Que como una... Así como asociación que, que organiza y constituye las normas que para un país. ¿Una qué? Como, es que no sé cómo decirlo, cómo se dice.
¿Una qué, Simón? Que había dicho como una asociación que organiza y constituye Una las normas asociación. para el país. ¿Qué es la ley suprema? ¿Cómo? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? La ley que el Estado establece. Ya es un documento, ¿cierto? Ah, ya sé, ya sé. Ya, pues ya sé, ya sé, ya sé. Ah, La eh, Constitución es un documento que, dígame. eh, es la ley suprema de un país. ¿Ya? ¿Y quién nos dice esa ley suprema? eh, Constituye las normas que rigen a un país, ¿cierto? Esa es una constitución en donde establece los derechos y los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos. Eso es una constitución, ¿ya? Entonces, esta monarquía absoluta no tenía limitaciones porque no había una constitución y tampoco existía una ley que le prohibiera, ¿cierto?, realizar ciertos tipos de actividades, ¿ya? Eso es una monarquía absoluta. Entonces, nosotros, ¿cierto?, estamos viendo las monarquías autoritarias y el nacimiento del Estado moderno. Y el objetivo de la clase de hoy es comprender la conformación de las monarquías autoritarias y el nacimiento del Estado moderno. ¿Ya? Entonces, dice, ¿sabías que el Estado moderno es una organización política que surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo medieval para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras? Y aquí también aparece lo que es el mercantilismo. Y el mercantilismo, que nosotros lo habíamos visto en clases anteriores, es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basados en la acumulación de metales preciosos. Esta se caracteriza principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio y surge en el siglo XVI en Europa. Todo esto proviene o viene de la mano, ¿cierto?, de la Edad Moderna. El Estado moderno. Cualquier duda me van preguntando, ¿ya? Bueno, Pero hasta el momento, ¿cómo vamos? bien. Ya. Yo entiendo. Entonces, ¿qué es un Estado? Un Estado es una comunidad social con una organización política, un territorio y un gobierno soberano e independiente. Nosotros somos un Estado, nuestro país es un Estado porque tiene un gobierno, ¿cierto?, que está presidido por un, obviamente, presidente y es independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Que nadie de otro país puede venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. A eso se refiere que seamos un Estado independiente, tenemos una organización política, ya donde tenemos, ¿cierto?, un gobernante, tenemos división política de nuestro territorio, en comunas, en regiones, en provincias, ¿cierto? Y somos soberanos porque nosotros somos los que planteamos nuestras propias leyes, ¿ya? Si hay un concepto que la gente utilice y no sepa su significado, ese es el concepto de Estado. Si a esto sumamos país y nación, la cosa se torna mucho más compleja. ¿Ya? Nación es un conjunto de personas que se encuentran unidos
por elementos en común de tipo históricos, culturales, étnicos y religiosos. Y un país es aquel territorio o nación políticamente independiente que posee un gobierno junto con un conjunto de leyes, administración y población. ¿Ya? Eso es un Estado. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, tía. Entonces nosotros Ya. tenemos un Estado, ¿cierto? Y también tenemos una nación, ¿cierto? Sí, ¿Por qué somos una nación? Porque tenemos ciertos elementos en común dentro de todas las regiones de nuestro país, desde el norte hasta el extremo sur. ¿Ya? Este es el mapa de cómo era Europa a principios del siglo XV, que era el mapa que ustedes me tenían que mandar al correo con la conformación territorial en el siglo XV y en el siglo XVI, que era donde había cambiado. Y acá tenemos puros reinos. El reino de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de Noruega. Toda Europa estaba conformada por reinos en donde su sistema de gobierno era la monarquía. Eso no. Ya, entonces, una vez terminada la Edad Media, muchos elementos cambiaron, pero otros se mantuvieron. Respecto al tipo de gobierno, se mantuvo el régimen monárquico, pero con variaciones. Y aquí es donde aparece la monarquía absoluta, que era donde el rey reúne en sí todo el poder del Estado. No hay limitaciones en su ejercicio, porque no existe una constitución o una ley. Y también aparece la monarquía parlamentaria, en donde el rey gobierna, pero de acuerdo a leyes escritas por un parlamento. Entonces la monarquía absoluta se alejaba, ¿cierto?, del parlamento. ¿Para qué? Para que no tuviera, ¿cierto?, limitaciones, para no tener limitaciones, ¿ya? Esa era la monarquía absoluta y esa era la diferencia entre la monarquía absoluta y la monarquía autoritaria. En la monarquía absoluta no había límites para gobernar y en la monarquía parlamentaria había una constitución en donde al rey le decía, no, pare ahí, usted no puede involucrarse en ese tipo de temas o no puede hacer lo que usted está pensando. ¿Se entiende? sí, tía. Ya. Pero aún así, la monarquía parlamentaria tampoco era tan restrictiva o tan estricta. Y aquí tenemos a Luis XIV, que es el rey Sol. Entonces, dice que la monarquía absoluta tuvo representaciones en varias naciones europeas, siendo una representación 100% el rey Luis XIV, ¿cierto?, en Francia. Luis XIV alcanzó el ejemplo más significativo de las monarquías absolutas. Además, durante este periodo, Francia vivió un gran desarrollo cultural. Y a él se le atribuye la frase que yo les comentaba antes, que decía, el Estado soy yo, la cual resume una concepción de sentido absoluto de esta monarquía, ya que ellos decían que su derecho a gobernar era un derecho divino, que venía con su nacimiento y terminaba al morir, pero antes de morir era heredado, ¿cierto?, por uno de sus hijos, ¿ya? Por eso decía, el Estado soy yo. Ahora, dígame. Esto no es o sea, esto también pasa en Inglaterra, si no me equivoco, ¿o no? ¿En Inglaterra? O sea, no hay que ver Inglaterra, sino que donde está la reina Isabel, porque parece que van como pasando como por toda la familia.
Ah, sí, pero ahí hay una diferencia. Que claro, ellos son una monarquía, pero ellos no, ellos tienen un poder aparte que son los que gobiernan. No como un presidente, se le llama primer ministro. Ah, ya. ¿Ya? O sea, ellos tienen, claro, la figura de la monarquía, pertenecen a una monarquía, obviamente que también tienen su poder, pero quien los representa, ¿cierto? Es un primer ministro, que también tiene atribuciones para él tomar decisiones dentro del país, ¿ya? Entonces, por eso acá dice, antes, ¿cierto? Existía esa monarquía absoluta, pero a diferencia de hoy, el Estado es compuesto por quienes forman parte de un Estado. Es decir, que dentro de las monarquías de hoy, como tú dices, como la reina Isabel, ¿cierto? Existe un Estado y ese Estado tiene su parlamento, tiene su poder judicial, ¿cierto? Y tiene sus características económicas, ¿ya? En donde hay un primer ministro, que es como la figura del presidente, que tiene las atribuciones dadas por la reina para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, tía. Ya. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que va a tener que hacer usted es lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Y va a tener que hacer una actividad del libro que se las voy a mostrar inmediatamente. Pero quedó claro el concepto de monarquía, ¿cierto? Sí, El tía. nacimiento del Estado moderno, ya. ¿Qué países actualmente pertenecen a una monarquía? Inglaterra, España, si no me equivoco. Sí. El Reino Unido, España, Noruega, Francia, Dinamarca. ¿Ya habrán países que tengan monarquía absoluta al día de hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿En Arabia? En Arabia Sí. Saudita. Sí, Ujú. en Arabia Saudita. En Marruecos. El Vaticano también es una monarquía. Ya. Entonces, usted va a hacer la actividad de la página. Todavía hay gente que no me manda actividades de la página. Tía, yo ya se la envié toda. Profesor, entonces yo estoy al día con lo del libro. Sí, Ay, Ya. yo, tía. tengo que ver. Ya. Ya. Va a ser la actividad que yo la voy a anotar acá también en mi cuaderno para que no se me olvide. Ya. Va a ser la actividad, o sea, va a leer la página 24. Va a leer la página 24 la página 26 27 va a ser la actividad de la página 27, que es esto, eso,
¿ya? La actividad de la página 27, eso. Entonces Tía, tiene que leer, dígame. ¿está compartiendo pantalla? Ay, no, perdón, perdón. Ya, entonces, ahora sí, gracias, Zacarías. Va a leer la página 24 y de lo que va a leer en la página 24, va a ser una definición de estado moderno. ¿Ya? Página 24 y va a ser una definición de estado moderno. Y luego va a leer la página 26, 27 y va a ser la actividad de la página 27. ¿Entendido? Ujú. Sí, tía. Sí. Ya. Y la tienen que enviar al correo del curso. ¿Ya? ¿Hasta qué día se puede, profesora? Hasta el día viernes. Ya. Hasta el día viernes. ¿Ya? Profesora, Dígame. yo le voy a mandar el viernes todas las guías que les tengo pendientes Ya, mi del amor. La libro. espero entonces al correo. Ok, no hay problema. Sí, Ya. Y conéctese todos los días a las clases. sí, tía. Ya, ok. Ya, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy.